Buenas noches, soy el alumno Luis Vázquez con el código U2022-21976 y voy a presentarles el resumen y análisis del autorio número 4 de la pérdida de cargas en la tubería de la sección constante, que corresponde al curso de Ingeniería de Procesos de la carrera de Ingeniería Industrial. Este laboratorio tuvo como propósito principal determinar las pérdidas de carga que ocurren cuando un fluido circula por una tubería. Por ello trabajamos con métodos teóricos y experimentales, evaluando cómo influyen las variables como el caudal, el diámetro de la tubería y el tipo de flujo de dicha pérdida. La pérdida de la carga es la energía que pierde un fluido a causa de la fricción entre sus partículas y con las paredes internas de la tubería. Esta pérdida se manifiesta como una caída de presión a lo largo del recorrido del fluido. Para calcular usamos principalmente la ecuación de Darcy, donde intervienen la velocidad del fluido, el diámetro de la tubería, la longitud del tramo y un factor de la fricción, que varía según su régimen de fluido, laminar o turbulento. También usamos el método experimental, que consiste en medir directamente la caída de presión con un manómetro diferencial y calcular a partir de eso el valor de J, que representa la pérdida de carga por metro de tubería. Para el experimento trabajamos con dos tuberías PVC en la sección constante y distintas medidas de diámetro. Primera tubería, llamada D1, tiene un diámetro interno de 16 milímetros y la segunda, D2, tiene de 9 milímetros de diámetro interno. Ambas tienen una longitud de 1.22 metros. Se utilizó una bomba, manómetros y sensores para medir el caudal y la presión. En cada tubería realizamos 5 pruebas variando el caudal. En cada prueba registramos la presión diferencial y el caudal para luego calcular la pérdida de carga teórica y la experimental. A partir de los datos obtenidos se observa que a mayor caudal la pérdida también aumenta. Esto ocurre porque el rozamiento entre las partículas del fluido es mayor, también hay mayor fricción entre las paredes. También noté que el factor de la fricción disminuye ligeramente conforme aumenta el número de Reynolds, lo cual es esperable en un régimen turbulento. Al fabricar la pérdida de carga versus el caudal, se observa que una relación no lineal, sino más bien una exponencial. Es decir, si duplicamos el caudal, la pérdida aumenta mucho más, el doble. Otro punto clave fue la comparación entre los valores teóricos y experimentales. En lo general, las pérdidas experimentales fueron mayores a las de teóricos. Por ejemplo, a nosotros nos pidieron hallar de la tubería de 1 el caudal 1.37 metros cúbicos por hora. La pérdida teórica fue de 0.278 metros por metro, pero el experimental fue de 0.402 metros por metro, lo que me dio una desviación de 30.97%. Y en el D2 nos viene a hallar un caudal de 1.37 de metros cúbicos por hora y la pérdida teórica fue de 4.675 metros por metros, pero el experimental fue de 3.049 metros por metros, a lo que nos dio una desviación de 53.31%. Finalmente, el diámetro de la tubería tiene un impacto directo. Una tubería más angosta presenta mayor pérdida de carga con el mismo caudal, debido a la mayor fricción relativa. En conclusión, este laboratorio nos permitió comprobar que la pérdida de carga aumenta con el caudal y disminuye con el diámetro. La fricción interna del fluido y la pared afecta directamente el rendimiento del sistema. Y el modelo teórico Darcy es útil, pero no siempre es exacto, ya que en la práctica se presenta una desviación un poco significativa. Muchas gracias, eso es todo.